Y vamos a ir, hermanos, tratando de descubrir, hay misterios, hay cosas que el Señor ha ocultado y que no podemos nosotros entender. Pero creo que estas bienaventuranzas, hermanos, en sí mismas tienen su explicación. Y vamos a ir viendo una por una. Después vamos a regresar nuevamente a las doctrinas de Dios en la persona del Espíritu Santo. Bueno, dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Abra su Biblia, por favor, allí. Y vamos a tratar de explicar esta bienaventuranza. El día de ayer estuvimos en un devocional con nuestra hermana Guille y algunas otras hermanos también. Y hablamos de todas juntas. Hablando de las tres primeras que se necesitan para venir a Dios, las otras tres, hermanos, que son las que Dios nos da cuando venimos a Él, y la última, la de la persecución, es la de la tribulación por Cristo. Vamos a leer el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra. A lo largo, hermanos, de la historia del Evangelio, hemos entendido, hermanos, que Dios ha tenido siempre propósitos, hermanos, para venir a esta tierra. Y una de las cosas que hemos descubierto es que cuando llegamos a las iglesias, la mayor grado, o si no por decir casi el 100%, hermanos, de los miembros de la iglesia son pobres. Es realmente, hermano, muy poquitos los que son ricos o millonarios. A veces, hermano, las iglesias, ver a un rico o ver esa figura que hizo Santiago entre el rico y el pobre, pues hermano, casi no la vemos en nuestras iglesias. Las iglesias, hermano, están llenas pues de gente humilde, hermano, de gente pobre, de gente que vive al día. Y a veces, hermano, nosotros pensamos, cuando oímos la palabra pobreza, ya el simple hecho de ser pobre nos hará dichosos o feliz. ¿Qué piensa usted? ¿Será, hermanos, una gran felicidad el ser pobre? ¿Una gran dicha? ¿Habrá un gozo en ello? Cuando nosotros empezamos a analizar las bienaventuranzas, hermanos, nos explican realmente de qué tipo de pobres está hablando el Señor. Tenemos en nuestro tiempo, hermanos, como también hubo en el tiempo de Jesús, personas que vivían de la caridad, personas, hermanos, que estaban lisiadas, que estaban enfermas, personas que estaban en una pobreza, no puedo decirte en bancarrota, no había, hermanos, nada. Era una pobreza total. Pobrezas que no tenían, hermanos, o personas que no tenían realmente nada. No tenían hogar. No tenían familiares que les ayudaban, no tenían, hermanos, cómo ellos trabajar, pues estaban lisiados. Entonces lo que hacían es que estiraban la mano y vivían, hermano, de la caridad de las personas. A lo largo de los evangelios nosotros vemos muchas personas así. A un ciego en el estanque de Betesda, pidiendo caridad, a muchos hermanos que llegaron o que se encontraron con Jesús.
Pero ¿serán estos pobres, hermano, de los que está hablando la bienaventuranza? ¿Qué piensa usted? ¿Serán estos pobres de los que Jesús dice felices, dichosos? ¿Serán estos, hermano, de los que está hablando? Pues Jesús, hermano, lo aclara y no dice los pobres físicamente. Si solo dijera los pobres, entonces nosotros, hermanos, podríamos llegar a esta conclusión. El Evangelio de Lucas usa también esta bienaventuranza y allá sí solo dice los pobres. Pero aquí, hermanos, en el Evangelio de Mateo, dice los pobres en espíritu. Entonces, si es en espíritu, hermano, ya no son físicamente. Yo puedo ver, hermano, en las esquinas de esta gran nación a muchas personas de todas las edades, desde muy jovencitos, hermano, hasta personas ancianitas, con un cartelón diciendo que son homeless, que no tienen hogar, que no tienen, hermanos, para comprar comida, que no tienen, hermanos, una casa. Y quieren que les dé, y a veces están en una esquina, a veces viven abajo de un puente, a veces se meten entre los árboles, hermano, allá a vivir en lugares baldíos. Estas personas, hermano, cada uno tiene su historia. Y si usted un día va a Colorado Springs, hermano, esa es la ciudad de donde hay más homeless en todo Estados Unidos. Y yo digo, nosotros llegamos con nuestras chamarras y nuestros equipos de frío y tenemos frío y vamos caminando por las calles y ellos están allí acostados, hermano, con unos simples trapos, unas simples cobijas y están bien dormidos. Ya se han acostumbrado a ese estilo de vida. Y yo los puedo ver, hermano, uno aquí, otro. Y si usted algún día va a esa ciudad, se va a dar cuenta, hermano, qué abundante hay de estas personas. ¿Por qué no buscan otra ciudad, hermanos, donde no haya tanto frío? Donde no nieve. Pero se adapta, hermano, el cuerpo, las personas se adaptan. Y lo puedo ver allí. Y mi sentido común no me está diciendo que esta es una vida feliz. Yo no puedo pensar, hermanos, que una persona que está durmiendo en la calle, que está, hermanos, viviendo de la caridad de las personas, una persona, hermano, que está criando mugre y piojos, no puedo pensar que es feliz. Algo le falta, la imagen de Dios no está ahí. Sí está, pero está deteriorada. Físicamente, hermanos, no pueden ser ellos. Pero Jesús dice que son en espíritu. Los pobres en espíritu. No solamente pobres, hermano, sino pobres en espíritu. Oye, pues ya tiene que cambiar todo el panorama. No estamos hablando de ellos. No estamos hablando de esos pobres. Estamos hablando de los pobres en espíritu. Hay otro tipo de pobres, hermano, y son los pecadores. Los pecadores, hermanos, son los que están en bancarrota espiritual. Los pecadores son los que están muertos en sus delitos y pecado. Los pecadores, hermanos, son los que no tienen la paz de Dios, los que no tienen el gozo del Señor, los que no tienen el Espíritu, dice Judas. Los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Los pecadores, hermanos, son aquellos que quebrantan la ley de Dios y se dedican, hermanos, a delinquir, a robar, a prostituirse, a hacer cosas malas. Puedo yo, hermanos, mirar después de una fiesta
a un alcohólico, a un drogadicto. 3, 4 de la mañana, ya se han ido todos y allí está él tirado, vomitado, orinado, todo apestoso y sucio. Yo no puedo decir que este pobre pecador es bienaventurado. Él no es feliz, hermano. Y por eso recurre a las drogas, por eso recurre al alcohol, por eso a las pastillas, a muchas hierbas, hermano, para olvidarse de su realidad y quererse engañar a sí mismo. Pero ¿cuántos no hemos visto, hermano, esa imagen de un hombre todo atontado, hermano, todo borracho, todo embriagado? Eso no es felicidad, no puede ser, hermano, una bienaventuranza. Ya mi sentido común me está diciendo también que allí no es la felicidad. ¿Para quién son los ojos moros o rojizos? ¿Para quién son los golpes? ¿Para quién son las peleas? Dice el proverbio. Pues para los que se detienen mucho en el vino. Yo quiero descubrir, hermano, de quién está hablando Jesús. Y ya descarté que no son los pobres físicamente, porque Él dice que son pobres en espíritu. Esos son otros. También no son los pobres pecadores, hermano, que se entregan a los placeres. Dice Pablo, la viuda joven cásese, porque después, impulsada por sus deseos, se entrega a los placeres, y dice, la mujer que lo hace así, viviendo está muerta. No puede haber allí bienaventuranza. Jesús no puede estarse refiriendo a ellos. Pero hay otro tipo, hermanos, de pobres. Los cristianos, hermanos, que son infieles. Los cristianos, hermanos, que pretenden llevar una vida como Judas, de apariencia. Una vida, hermanos, en que solamente es superficial. Y andan, hermanos, con los discípulos, conviven con la iglesia, inclusive, hermanos, predican el evangelio del Señor, porque Judas, hermanos, era un predicador. Préstame el otro. Judas era un predicador también. Y tenemos nosotros, hermanos, gracias. Tenemos nosotros también que entender que es una vida, hermanos, muy pobre. Dirígenos una oración, no. Háblanos, no. No pueden, hermanos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Algo que nosotros podemos ver entonces, que se descartan todas estas posibilidades. Se descartan los pobres físicamente, porque Jesús dice que son en espíritu. Se descartan, hermano, los pobres pecadores, porque allí no hay ninguna virtud, hermano, ahí hay muerte. Y donde hay muerte, hermano, no puede haber gozo, no puede haber felicidad. Y los cristianos infieles tampoco. Nadie, hermano, que esté un pie en el mundo y un pie en la iglesia va a ser feliz. Nadie, hermano. Porque Jesús, hermano, lo dijo claramente, que ninguno puede servir a dos señores, porque o quedará bien con uno, amará a uno y aborrecerá a otro. Y eso, hermanos, nosotros lo tenemos bien claro en las Escrituras. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos pobres en espíritu? ¿Quiénes, hermano? Si no son ningunos de estos, ¿quiénes son? Bueno, el versículo lo contesta. Mira lo que dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, y la razón es porque de ellos es, ¿qué es, hermanos?
el reino de los cielos. En una ocasión el Señor Jesucristo estaba predicando y de repente los discípulos, hermanos, se están peleando de quién es el mayor en el reino. Él toma a un niño, lo pone en medio y le dice: el que se humille como este niño. En otra ocasión, hermanos, quieren los padres traer a los niños para bendecirlos, porque esto era una costumbre en los tiempos de Jesús, que cuando llegaba un maestro rabino se le traían los niños y se le imponían las manos y se oraban por los niños. Y los niños, hermano, eran bendecidos a través de los maestros. Traían los niños y los discípulos, hermano, empezaron a impedirlo, a alejar a los niños de Jesús. ¿Y qué responde el maestro? Dejar los niños venir a mí. Y responde lo mismo, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿De quién es, hermano? De los niños. ¿De quién más? Los niños son bienaventurados, hermano. Los niños son dichosos. Los niños, si mueren, hermanos, ellos van directo a la gloria, sin escalas. De los niños es el reino de los cielos. Pero también dice que es de los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son esos, hermano? Los pobres en espíritu son los auténticos hijos e hijas de Dios. Esos son los pobres en espíritu, hermano. Porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y nadie, hermano, puede ir al cielo o puede pertenecer al reino si no se ha convertido. Tenemos nosotros que hacer lo que le dijo Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo. Y ya naciendo de nuevo, tú entras en el reino y después te conviertes pues en un heredero del reino, porque eres un hijo o una hija de Dios. ¿Y cómo sucede esto, hermano? ¿Cómo sucede esto? Nos hablaba una de nuestras hermanas el día de ayer acerca de su conversión, que escuchaba a cierta persona, hermano, en la radio, y que escuchaba con ese hambre y con esa sed, hermanos, de oír la palabra. Que agarraba la Biblia, hermanos, y empezaba a leerla por horas. Es que, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, somos los que reconocemos nuestra pobreza espiritual. Y hay veces en nosotros, hermano, no hay más que nosotros en Cristo. Y Dios es el que pone en nosotros ese deseo. Él puso dentro de nosotros un alma y un espíritu con una necesidad de alimentarnos. Así como te da hambre, como te da fe, como te da frío, y tienes necesidad de comer, de beber y de cubrirte, Dios también puso en tu interior, en lo más intrínseco de tu ser, una necesidad de su palabra, una necesidad de su pan de vida, de su agua de vida. Y dice Amós, en un momento donde hay una apostasía tremenda, hermano, el capítulo es triste. Le dice el Señor que su alegría se va a volver tristeza, que aquellas fiestas se van a volver luto. Es algo triste lo que está profetizando el profeta. Pero dice, hermanos, que entre toda esa calamidad y tristeza, el Señor va a hacer algo.
Dice Amós 8:11, ciertamente vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra. Y uno dice, bueno, pues sí, el Señor va a enviar hambre, ya lo hizo en el tiempo de José, 7 años de abundancia y 7 de pobreza. Lo hizo en el tiempo de las plagas de Egipto, lo hizo en el tiempo de Israel con los jueces, lo hizo con los reyes, y bueno, lo hace, hermanos, cuando Él determina que su creación necesita ser disciplinada y empezar a mirar hacia arriba. Es que cuando hay abundancia y hay todo, hermano, no miramos hacia arriba, miramos todo lo que hay y qué más vamos a alcanzar. Pero ya cuando falta empezamos a clamar hacia arriba y le pedimos al Señor que nos ayude. ¿Será esa hambre? Pues no, no es esa hambre. Dice, ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre de qué, hermanos? De oír la palabra de Jehová. Ahí empieza la bienaventuranza, hermano. Cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes sed por oír la palabra del Señor. Yo recuerdo en aquellos tiempos donde nos convertimos, hermano, 30 años atrás, llegaba por allá un cassette de las conferencias del Golfo y, hermano, lo poníamos y lo reponíamos hasta que se desbarataba, hermano. Era realmente algo maravilloso el poder escuchar una conferencia de los grandes oradores, hermanos, que se presentaban en aquel tiempo. Esto era una hambre, teníamos la palabra de Dios, hermano, y pues nos las acabamos 2, 3 años. Se desbarataban, hermano, y yo no sé por qué. Las Biblias de aquí, Estados Unidos, casi están nuevas, hermano. Y ya tiene 10, 15 años. Y nosotros nos las acabamos en 3, 4 años. Bueno, es que a lo mejor el pegamento de allá de México, hermano, pues es chafamés. No, hermano, era de que había hambre, de que había hambre, hermano, y la lectura, y la lectura, y la lectura, y la lectura, esos son bienaventurados, porque tienen, hermanos, ellos hambre de la palabra de Dios, reconocen su pobreza espiritual, y allí empieza, hermanos, la conversión, allí empieza el llamado, allí empieza el cambio, allí empieza la bienaventuranza, empieza el gozo, hermanos, de poder ir conociendo al Señor. El Señor Jesucristo estuvo en muchos diálogos y algunos hasta, hermanos, que salían chispas y centellas, rayos y centellas con los judíos, diálogos grandes, inclusive había momentos donde terminaban queriéndolo apedrear. Gracias al Señor que Él usaba, hermanos, su poder y salía desapercibido, si no, lo hubieran apedreado. Pero mira, en uno de esos diálogos de lo que ellos están orgullosos, le dicen los judíos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Este fue siempre un problema para Israel, hermano. Israel fue una nación y una tierra realmente muy prodigiosa y muy bendecida. El problema de ellos, hermanos, es de que Dios siempre les envió profetas. Dios siempre les envió hombres que hicieran señales, que hicieran milagros. Desde Moisés, hermano, hasta los últimos.
Y ellos, hermanos, de un profeta siempre esperaban ver una señal. Ah, tú eres el Mesías, tú eres el profeta, dinos, le dicen a Jesús. Vamos a creer en ti. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Están citando la Biblia, hermano, Números 16. Son gente que conoce las Escrituras. Oye, Moisés, allá estuvo su señal, ese es un gran profeta. Pan del cielo dio a comer, como está escrito. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo. A ver, ¿cómo que no? Pues si dice que el pan del cielo les dio, el maná, y todas las mañanas lo recogían, y dices que no. ¿Sí? No les dio Moisés el pan del cielo. Dice, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es ese? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Oh, hermano, de los que es el reino de Dios. ¿Y de quién es el reino de los cielos? No es de aquel que viene con el hambre de el pan de vida y lo come, o sea, que cree en Jesús. No es de aquel hermano que viene sediento y bebe de las aguas de vida, que son las palabras de Jesús. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos llena, Él es el que nos sacia. Reconocer, hermano, nuestra pobreza espiritual es el inicio, y después buscamos llenarnos y saciarnos, así como un pobre pordiosero, hermano, que tiene mucha hambre, no ha comido 3 o 4 días, y cuando se le ofrece un pan, hermano, lo come y lo saborea con todo, hermanos, con todas ansias. Así también nosotros, los auténticos hijos e hijas de Dios, son los pobres en espíritu, porque vienen ellos a saciarse del pan de vida, y también buscan, hermanos, saciarse del agua de vida. Mira, hay tanta gente en el mundo que sabe quién es Jesús, el Salvador del mundo, que saben que Él es el pan de vida, que es el agua de vida, que Él es el buen pastor, y que ellos tienen una necesidad, hermanos, de esa palabra, de ese Jesús que venga a sus vidas, que los llene, que los sacie, pero rechazan su invitación. Me acuerdo en una ocasión que un hermano en Little Rock vio a unos homeless debajo de un puente. Estaba frío, hermano. A veces con el frío el corazón se conmueve un poco más. Y él va, hermanos, entra a un lugar donde compra algunos sándwiches con todo y el refresco y las papas. Eran 2, hermanos. Entonces se llega y se acerca y se los da. Aquellas personas, hermanos, malagradecidas, dijeron que ellos no estaban pidiendo comida. Ellos estaban pidiendo dinero. Agarraron los sándwiches y los aventaron, tenían una barda para atrás. Hay gente así, hermano, espiritualmente hablando. Están en la bancarrota, hermano, tienen hambre y sed de Dios. Están pobres espiritualmente, hermano, pero les ofrecemos el pan
y el agua de vida entra por un oído y sale por el otro. No son bienaventurados y nunca lo serán. Porque los bienaventurados, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y de quién es el reino de los cielos? De los auténticos hijos e hijas de Dios. Y empezamos por ahí, hermano. Oyendo la palabra, empezamos saciándonos de la palabra, empezamos saciándonos del agua, que es Jesucristo. Y dice el Apocalipsis 22:17, y con esto invitamos. Si usted aún no ha venido a los pies de Jesús, usted puede venir en este día con un espíritu de humildad, con una hambre por recibir de su palabra y de recibir de ese pan y esa agua de la salvación, del agua de vida que le ofreció Jesús, le ofreció a la samaritana. Aquí lo sigue ofreciendo en el Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el Espíritu? Con mayúscula. El Espíritu Santo, el que inspiró la Biblia, el que toma esta palabra y entra a tu corazón y redarguye, el que está haciendo que tengas hambre de esta palabra. Está llamando. El Espíritu dice ven, pero también la esposa. ¿Quién es la esposa? Tenemos nosotros también, hermano, que decirle a la gente, ven al Señor, reconcíliate con Cristo, ponte en paz con nuestro Creador. Quizás mañana ya no haya tiempo, hoy es el día de salvación. Ven a los pies del Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como la sangre, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, pues tú gozaréis de todo lo que el Señor ofrece. Pero si no, entonces serás castigado. El Espíritu dice ven, la esposa dice ven, y el que oye, ¿qué debe de decir? Venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ninguna bienaventuranza, hermano, es para los que no son cristianos. Todas son para los hijos de Dios. Pero esta bienaventuranza, hermano, nos arrastra. Esta bienaventuranza nos atrae, es como un imán que nos lleva a desear. No solamente el estar, hermanos, en comunión con la iglesia, con Cristo, sino desear su palabra y desear las cosas del alma. Porque Jesucristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí tenemos la bienaventuranza, hermano. No puede ser pobres físicamente, ni pobres pecadores, ni pobres infieles que viven vidas tristes. No, hermano, deben de ser los auténticos hijos e hijas de Dios, que ellos han nacido de nuevo, que reconocieron su pobreza espiritual, vinieron a ponerse en paz con el Señor, que el Señor es el pan de vida, el agua de la vida, y en su tiempo y su momento ellos hicieron un pacto en las aguas del bautismo. Si hay alguien entre nosotros que aún no es bienaventurado, o sea, no es pobre en espíritu, pues le invitamos que se humille delante de Dios, que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador y que pase al frente para que confiese el nombre de Jesucristo y que se arrepienta de sus pecados, para que entonces vengan del Señor tiempos de refrigerio. Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. También dice, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Como cristianos, hermanos, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir anhelando, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguirnos congregando, porque ese es un deseo, el deseo de llenarnos, hermano, nuestra pobreza espiritual para que el Señor nos enriquezca. Y entonces esa bienaventuranza será para nosotros. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Y vamos a ponernos de pie, hermanos.